El 2 de octubre de 1992, uno de los motines carcelarios más mortales estalló en la penitenciaría de Carandiru en Sao Paulo, Brasil. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre bandas rivales en la prisión superpoblada se convirtió en una represión sangrienta y brutal por parte de la policía militar. Al menos 111 personas murieron y cientos más quedaron con lesiones que amenazaban su vida. La policía implementó una política de disparar primero e interrogar después. En el video de hoy cubriremos la masacre de Carandiru y los horrores que dejaron los pisos de la prisión inundados de sangre. Quizás sea útil comenzar con una breve descripción de la penitenciaría de Carandiru. La prisión fue construida en 1920 y se suponía que albergaría alrededor de 3.000 prisioneros. El objetivo inicial era centrarse en la rehabilitación a través de programas de trabajo, pero a medida que la prisión se llenaba cada vez más, la prisión se expandió. La construcción de los nuevos edificios hizo poco para detener el hacinamiento. En su apogeo, la prisión albergaba alrededor de 7.000 prisioneros, más del doble de su capacidad oficial, convirtiéndola en la prisión más grande de América Latina. Tal era el hacinamiento que los prisioneros se quedaban dormidos en los baños debido a la falta de espacio disponible para dormir. Los recursos eran disputados y custodiados por las pandillas de la prisión. Estas pandillas controlaban gran parte de la vida de los prisioneros y la economía de la prisión, ya sea sustancias ilegales, alcohol casero o la fabricación de armas improvisadas. Se realizaron varias actividades ilegales. Los recursos limitados, como la comida y el agua, eran fuertemente custodiados por los reclusos, ya que las necesidades básicas eran difíciles de conseguir. El propio espacio de la prisión también era insalubre, con poca higiene que permitía la propagación de enfermedades como la tuberculosis. El virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida también se propagaron mediante la prostitución de algunos prisioneros. En cuanto a los guardias, abrumados por el gran número de reclusos, muchos eran corruptos y manejaban con mano dura la distribución de golpizas. La tensión solo creció cada vez más en la prisión debido a estos factores. La mayoría de los prisioneros tenían entre 18 y 25 años. Eran negros o de raza mixta, pobres, con poca o ninguna educación. Uno de los lugares más abarrotados era conocido como Pabellón 9, albergando alrededor de 2.000 prisioneros. Un prisionero diría más tarde: hay 2 celdas de clasificación con hasta 30 prisioneros durmiendo en el suelo, apretados juntos, cuidando de no tocar sus caras con los pies de sus compañeros. También era una de las partes más violentas de la prisión, ya que muchos de los reclusos más nuevos o los delincuentes por primera vez terminarían en el Pabellón 9. Los rencores frescos del mundo exterior eran más propensos a ser llevados a la prisión al Pabellón 9, lo que llevaba a más apuñalamientos y peleas. El 2 de octubre de 1992, un simple partido de fútbol en el Pabellón 9 desató el motín que llevaría a la masacre. Por la mañana, lo que comenzó como un amistoso partido de fútbol se intensificó en agresión física después del juego. 2 reclusos de equipos opuestos discutieron sobre la línea de ropa utilizada en el partido. Se insultaron, lo que desencadenó golpes y la intervención de los guardias para detener la pelea. Luego, los 2 instigadores fueron arrastrados. Pero amigos de los 2 reclusos que habían iniciado la altercación, luego a su vez, continuaron la pelea. Solo 15 guardias estaban presentes en el Pabellón 9 y estaban tratando de detener la escalada, pero el alboroto solo crecía y crecía. Los reclusos estaban encerrados en el Pabellón 9. Los guardias los dejaron comenzar el motín, ya que no podían detener la violencia. Los reclusos armados con tubos de metal y cuchillos caseros lucharon, mientras que otros buscaron escapar del motín en sus celdas. Se iniciaron incendios, pues los prisioneros tenían control total del pabellón. Alrededor de las 2 de la tarde, el director de la prisión, llamado Dr. Pedrosa, notificó a la policía militar del motín y solicitó su ayuda de inmediato. Dirigida por el coronel Obertian, la policía militar se reunió fuera de la prisión y se preparó para asaltar la instalación. Se dieron órdenes de que se podía usar la máxima fuerza, y se informó que a algunos policías se les dijo que dispararan primero y preguntaran después. No había supervisión ni autoridad civil sobre la operación, con la policía militar en completo control. Cerca de las 15:30 los reclusos reaccionaron de diversas formas al ver a la policía militar. La policía militar tenía una reputación brutal,
por lo que algunos prisioneros mostraron pancartas solicitando una tregua o paz, mientras que otros comenzaron a lanzar cuchillos desde la prisión a los oficiales reunidos. Se intentó una negociación, pero fracasó. Después de esto, unos 350 oficiales de la policía militar asaltaron el pabellón. El doctor Ismael Pedrosa intentó negociar de nuevo, pero la policía lo apartó a la fuerza mientras intentaba en vano detener lo que seguiría. La policía, armada con pistolas, escopetas y ametralladoras, junto con sus perros de ataque entrenados, cortó la puerta cerrada con candado y entró. Cabe señalar que la policía militar se quitó sus insignias y sus placas de identificación en un sombrío intento de anonimato antes de que se desarrollara esta masacre. La policía tomó el pabellón piso por piso, celda por celda, pero a medida que avanzaban por la prisión, no diferenciaban entre aquellos que participaban en el motín y aquellos que intentaban esconderse en sus celdas. Los informes de autopsia de las 111 víctimas muestran claramente que la policía disparó con la intención de matar. La mayoría de los reclusos que fueron asesinados recibieron disparos en la cabeza y el pecho. Tales lesiones representan casi 2/3 de todos los heridos. Incluso hay muchos ejemplos de aquellos que fueron asesinados cuando ya se habían rendido, con heridas indicativas de que la persona estaba arrodillada o acostada. Varios reclusos escondidos en las celdas fueron sacados a la fuerza y ejecutados en los pasillos. Incluso hay relatos de oficiales que entraban en una celda y exigían que la gente saliera solo para ser disparados cuando intentaban cumplir. Muchos de los heridos por la policía fueron ejecutados en lugar de ser enviados a recibir ayuda médica. Algunos relatos incluso detallan cómo la policía usaba bayonetas para comprobar si una persona estaba realmente muerta o simplemente fingía estarlo, siendo disparados y asesinados aquellos que se descubría que lo fingían. Según un sobreviviente, la policía entró disparando, abrieron la puerta y nos dijeron que saliéramos. Les dijimos que estábamos desarmados. Cuando un chico se levantó de la cama para salir, un policía le disparó 3 veces desde la puerta. El chico solo había llegado a la prisión el viernes anterior. Se arrastró por el suelo mientras entraban 3 policías más. Dispararon un tiro cerca del área del baño y mataron a otro. Un policía entonces gritó: «Hay algunos otros vivos aquí», y entraron 3 policías más con ametralladoras y dispararon una ráfaga de tiros de ametralladora a los 3 que estaban cerca del baño. Salieron y nosotros levantamos los cuerpos muertos sobre nosotros y nos escondimos debajo. Se obligó a los prisioneros a desnudarse y pasar por el corredor de oficiales con bastones y mandíbulas de perros, luego a sentarse en el patio. Los perros fueron utilizados con un efecto devastador, con algunos sobrevivientes de la masacre teniendo pedazos de sus muslos mordidos. Algunos de los asesinados estaban desnudos, lo que indica que ya se habían rendido y cumplido con la solicitud de desnudarse antes de ser asesinados. El estado de la prisión era horrendo. Entre la inundación de agua causada por tuberías rotas utilizadas como armas y el denso humo de los incendios, el pabellón fue destruido. Pero tal era la violencia que la sangre también inundó los pisos, y con casi el 20% de los reclusos afectados por virus de inmunodeficiencia humana o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, había un grave riesgo de infección. Hay algunas fotografías verdaderamente perturbadoras que no son adecuadas para YouTube, de los muertos en ataúdes, de pisos inundados de sangre y de las habitaciones llenas de muertos. Están fácilmente disponibles en línea para aquellos interesados, pero ten en cuenta que son increíblemente perturbadoras. Después de solo 2 horas se puso fin al disturbio. Poco después, se utilizó a los prisioneros para arrastrar y mover los cuerpos de sus compañeros de prisión a una gran sala de recreación. La perturbación de las escenas del crimen solo frustró a los investigadores que siguieron. Aunque no se localizó a todos, algunos de los que fueron obligados a cargar cuerpos a su vez fueron ejecutados por la policía. Durante los próximos días, los cuerpos de los muertos serían retirados secretamente de la prisión a bordo de camiones de basura. Después de la masacre, el uso de la fuerza se enmarcó como autodefensa, ya que los oficiales estaban entrando en una situación claramente peligrosa. También señalaron que el riesgo de fuga de más de 7.000 prisioneros era excesivo. Esto se utilizó como justificación para la fuerza letal empleada. Las lesiones de los oficiales fueron exageradas o incluso fabricadas. 6 oficiales resultaron heridos por rebote de bala, uno por su propio escudo antidisturbios
y otro de los heridos había sufrido una lesión antes del disturbio. Los oficiales también fabricaron pruebas de que los reclusos tenían armas de fuego y habían disparado a la policía, con la policía presentando un carrito de armas solo 2 horas después de que terminara el disturbio. Pronto siguieron protestas de las familias de las víctimas de la masacre. Desde el principio, las listas incompletas e incorrectas de los muertos y heridos solo añadieron a la confusión. Muchos de los heridos lucharon por encontrar lugares en hospitales civiles, con retrasos para recibir ayuda para sus lesiones. Los abogados de las familias visitaron morgues para verificar si los reclusos estaban muertos o desaparecidos. Las familias que esperaban noticias afuera de la prisión fueron atacadas con perros. Los investigadores que entraron a la prisión tuvieron dificultades para catalogar lo que había sucedido, debido a la falta de electricidad y las condiciones peligrosas. No fue posible para ellos tomar fotografías individuales de los muertos. En su lugar, tomaron fotos de montones de cuerpos dejados en grandes habitaciones. Solo la mitad de las marcas de balas en la prisión fueron registradas por la forense, y nunca se logró una comprensión completa de lo que sucedió. Alrededor de 5.000 balas fueron disparadas durante las 2 horas, y más de 500 terminaron en los reclusos muertos. No se hicieron intentos para relacionar la balística con el dueño de las armas utilizadas, lo que nuevamente llevó a una falta de responsabilidad. No sería hasta el 2001 que se iniciaron procedimientos penales contra 120 oficiales de la policía militar. Pero el proceso judicial fue lento, y solo en el 2013 se condenó al primer grupo de oficiales. En abril de 2013, 23 oficiales fueron declarados culpables de matar a 13 prisioneros en el primer piso. Fueron condenados a 156 años cada uno. En agosto, otros 25 oficiales fueron condenados a más de 600 años cada uno por la muerte de 52 reclusos en el segundo piso. Sin embargo, aunque estas sentencias son muy pesadas, están limitadas a 30 años, por lo que solo cumplirán un máximo de 30 años. El oficial que lideró la operación policial, el coronel Obiritan, fue condenado en 2001 por uso excesivo de fuerza, pero luego fue absuelto en apelación. El coronel usaría más tarde la infamia ganada por la masacre para postularse con éxito para diputado estatal en 1994. Pero en 2006 fue encontrado asesinado en su apartamento, un crimen que aún está por resolverse. El motivo es desconocido, pero el grafiti cerca de su apartamento decía: «Lo que va, vuelve», así que podemos hacer una suposición. En 2002 la prisión fue cerrada y todos menos uno de los edificios fue demolido. Los terrenos se convirtieron en un parque público y también se construyó un museo. El museo resalta los problemas del sistema penitenciario en Brasil y los fracasos de permitir que la policía militar actúe con impunidad. Desde la eliminación de insignias hasta la limpieza de los cuerpos, la policía militar actuó de manera que evitara cualquier consecuencia de sus acciones. Independientemente de lo que uno crea que debería ser el propósito de una prisión, la ejecución indiscriminada de prisioneros amotinados o escondidos no debería ser una característica,